a crear ese adaptador. Ese adaptador que nos va a permitir renderizar nuestros datos de una forma específica en ese ListView. Nos va a permitir customizarlos. Vamos a empezar, lo voy a crear aquí abajo, simplemente para enseñaros un truquito. El adaptador es una clase Java normal, no es una clase de Android, es simplemente una clase de Java, no extiende de Compact Activity o algo diferente. Es solo una clase normal, básica. Entonces decimos public class, como empiezan las clases, myAdapter le vamos a llamar, y la extendemos de baseAdapter, que es otra clase. Esto sí es una clase de Android, pero no hay problema ninguno. Simplemente tenemos que implementar los métodos de esta interfaz, ¿vale? De esta clase abstracta, perdón. Es una clase abstracta que implementa listAdapter y SpinnetAdapter, aquí lo tenemos. Y viene de la librería Android Widget. Bueno, pues vamos a implementar los métodos abstractos que están aquí. Le damos Alt y Enter en Mac, creo que en Windows es Control y Enter. El mismo atajo de teclado que usamos para importar la librería. Le decimos aquí implementar método. Nos sale el asistente y nos dice los métodos que como mínimo tenemos que adaptar, tenemos que sobreescribir. Vale, pues lo tenemos aquí. Ahora le echamos un vistazo a esto. Seguimos teniendo un error. ¿Y cuál es el error? Pues si le damos al mismo atajo de teclado, al y Enter, vemos que dice, porque aquí nos dice un fallo que dice, la clase myAdaptador es pública, debería ser declarada en un archivo llamado myAdapter.java. Le damos a la sugerencia y aquí nos dice mover clase myAdaptador a myAdaptador.java. Venga, pues vámonos para allá. Y aquí ya la tenemos creada. La ha vaciado aquí y lo ha creado en esta. Vale. Vamos a ver los métodos, pero los vamos a ver de una forma rápida y ahora los vamos a implementar. Tenemos getCount, getItem, getItemID y getView. GetCount le va a decir al adaptador cuántas veces hay que iterar sobre una colección que le vamos a dar y prácticamente lo que le vamos a dar, el número que va a dar aquí, 5, 6, el número que da aquí son los números de ítem que van a ser dibujados en ese ListView. GetItem simplemente es para obtener un ítem de esa colección. GetItemID es para obtener el ID del elemento en esa colección. Y getView coge cada elemento, cada ítem y en este método es donde realmente se dibuja lo que queremos hacer. Bueno, eso es básicamente cada uno de ellos, pero vamos a ver paso a paso y los vamos a sobreescribir. Lo primero que tenemos que hacer como clase que es crearnos nuestros atributos, los que necesitamos. Y son los siguientes. Necesitamos un contexto, que es donde va a ser dibujado donde va a ser cargado este adaptador. Necesitamos un layout, que es un int, porque le vamos a dar la referencia, y la referencia es un int. Y le vamos a dar una lista de string. Vamos a dibujar una lista de nombres. Cargamos la librería, perfecto. Ahora nos vamos a crear nuestro constructor, donde se le va a pasar esos datos para que sean rellenados. Se le pasa un contexto, se le pasa un layout y se le pasa una lista de string. Y aquí se vuelca cada parámetro que nos pasan en el nuestro local. Vale, tenemos esto por aquí, perfecto. Hasta aquí, nada complejo. Pues empezamos a sobreescribir los métodos. GetCount, como bien he dicho antes, le va a dar el número de veces que tiene que iterar la array. Número de elementos a dibujar. ¿Cuántos serán? No lo sabemos. Va a depender de la lista que le pasemos. Pues bien, le decimos this, la lista, .size. Entonces, si le pasamos una lista con 5 nombres, dibujará 5 elementos. Si le pasamos una con 10, dibujará 10 elementos. GetItemID. Este
parámetro que viene aquí es el position y esto que viene aquí es un ID. Realmente estos dos métodos no los vamos a usar mucho, no son muy fructíferos, pero lo vamos a sobreescribir simplemente pues, para saber para qué sirven. Get item. Pues esto lo que va a hacer es darme un item de esa colección a la que le doy una posición. Es decir, dame de mi array, dame cuál position. Entonces, le entra una posición como parámetro y te la devuelve de la misma colección. Vale. Aquí en el ID devolvemos el ID directamente. ¿Vale? Aunque este ID viene como entero y devuelve un long, es compatible y lo pasa. Y este método no lo vamos a usar nunca. Este tampoco lo vamos a usar mucho. No ofrecen nada que merezca mucho la pena usarlo. Y aquí sí está el método clave. Este método sí es clave y sí hay que poner un poco más de atención, porque aquí es donde está la chicha. Aquí es donde está la gracia. Vamos a ver. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Aquí nos llega, esto va a ser una posición. Aquí nos va a llevar un view que es el convert view, se le suele llamar así en Android, es el convert view. Y aquí le llega el view group. Vale. Esto va a ser la vista que se va a transformar. Dijimos que un list view es una lista de views y cada views es un item que se dibuja. Pues bien, esto va a ser cada una de las vistas que vamos a dibujar. Esto va a ser el grupo de vistas, realmente el list view. Esto no lo vamos a usar para nada. Aquí tenemos la vista, como bien he dicho, que vamos a personalizar y la posición. ¿Por qué? Pues porque si tenemos una lista de 5, pues cada vez que vaya iterando, pues nos va a llegar esta posición con diferentes números. Esto está esperando un view, muy importante. Una cosa que hacía hace mucho tiempo, cuando empezaba en Android, para quitarme ese error, siempre decía aquí return null, como viene por defecto en el método, y ya no tenía ese error. ¿Qué es lo que pasaba? Que muchas veces se me olvidaba cambiar este valor y me volvía loco. No sabía por dónde venía el bug. Entonces, no lo recomiendo para nada. Si está ahí el error, cuando terminemos de escribir el código se irá. Eso no molesta ni dice nada. Vale, para empezar lo que vamos a hacer es crear una vista que va a ser la que vamos a inflar. Ahora vemos qué significa esto. Creamos un view y le pasamos el convert view. Realmente, bueno, pues hacemos una copia de él aquí. Lo siguiente que vamos a hacer es, hay una clase que se llama layoutInFlutter, esta de aquí, layoutInFlutter, que se obtiene a partir de la misma clase, tiene un método estático que es from, se le pasa un contexto, el contexto ya lo tenemos arriba, ¿verdad? This context. Y eso nos devuelve un layoutInFlutter. Perfecto. Del contexto sacamos el layoutInFlutter. Ahora vemos qué es lo que hace este layoutInFlutter. ¿Vale? Llamamos a este layoutInFlutter que acabamos de recoger del contexto y le llamamos el método inflate, que devuelve un view, como vemos aquí, al final de la línea. Devuelve un view. Vale. Y esto recibe un resource lo pone aquí, un recurso, un entero que es un recurso. Eso significa que lo que hay que pasarle es una referencia. Y con referencias como trabajamos muchas veces para los layouts, para los ID, que están en el archivo R, que es el archivo que contiene todas las referencias. Archivo R, podemos buscar por ID, pero en este caso buscamos por layout. Y le decimos pues el layout que hemos creado antes, que es este, el list item ID. Le pasamos ese layout para que no lo infle y aquí está esperando. No nos lo dice ahora. Vamos, quiero que lo veáis.
Y ahí llegaría, ahora cambiamos ese 1. Y ahí lo que hay que basarle es un view group, que es el root, que no sea nulo. Ahí lo que le vamos a basar como parámetro es un nulo. No hace falta que le basemos el view group de arriba. Le podríamos pasar el view group de arriba, pero realmente no nos hace falta y en algunos casos nos puede hacer un lío en el código. Entonces esto lo dejamos como estábamos. R, layout y el list item. Y ahí tenemos el nulo. Esto es lo que se le pasa. Al principio hay que aprendérselo así y luego se le encuentra más la lógica. Al principio son bastantes cosas, bastantes conceptos y estas dos líneas pueden empezar un poco. Las que vienen ahora no tanto, pero esto quizás es un poco más abstracto, más complejo. Aquí lo que hacemos es que cogemos del contexto un objeto de layout inflater y lo que hacemos con él es que inflamos el layout. Lo hacemos que vamos a poder inflar ese layout realmente. ¿Y esto dónde lo vamos a volcar? Porque dijimos que devolvía un view. Lo vamos a devolver, lo vamos a poner en el view que nos hemos creado nosotros aquí arriba, que es el que cogemos el view que nos llega por defecto, lo inflamos, lo personalizamos y lo devolvemos. Esa es la idea. ¿Vale? Lo hemos inflado. ¿Qué es lo siguiente? Rellenarlo con nuestros datos. Bueno, pues ¿cómo hacemos esto? Nos creamos un string, current name, que es el nombre actual, y le decimos names.get y se le da un position. Y ahí nos da, como este position se va a ir actualizando, va a ir el 0, luego va a ir el 1, luego va a ir el 2. Cada vez que pase por aquí, va a ir cogiendo, primero va a coger el nombre que esté en el índice 0, luego va a coger el siguiente y así sucesivamente. Aquí es donde podríamos usar el método de nuestro adaptador, getItem. Pero por eso os dije yo que no era muy lógico usarlo. Tienes que usar, en vez de llamar al propio array, pues llamas a este getItem, pero esto te devuelve un object, por lo tanto tienes que castearlo a string. Y te fuerzas sobre un casteo. Cuando tienes aquí la colección, haces un get y no tienes que hacer casteo ninguno. Por lo tanto, eso sería trabajar con el getItem, ¿vale? Lo dejo aquí comentado. Tenemos el actual. Lo que nos falta ahora es rellenar ese text view que teníamos aquí. ¿Cuál? Este text view que estaba vacío y que lo vamos a querer rellenar con los diferentes nombres. ¿Cómo hacemos esto? Esto se hace muy sencillo. Ya tenemos el valor con el que queremos y eso es un text view, ¿verdad? Pues decimos text view y nos lo vamos a traer con el find view. Pero ¿qué pasa? Que aquí no está el find view. ¿Por qué no está? Porque no estamos en una activity, no estamos en un contexto. ¿Y cómo podemos hacer eso ahora? Bueno, pues bien, tenemos aquí una vista que estamos inflando, la cual ha cargado ese layout, que es donde está, en este layout es donde está esa referencia a ese text view. Aquí es donde está ese text view, ¿verdad? Y lo hemos inflado en esta vista. Pues ahora llamamos a la vista, vista. Y ahora sí, find view by ID. Y le decimos que queremos el text view. Que por cierto no le hemos cambiado los ID porque solamente tenemos una imagen y un texto y nos va a valer, pero siempre vamos a intentar de cambiar los ID. Perfecto, pues tenemos este text view. ¿Y qué hay que hacer ahora? Pues simplemente cargarle a ese text view el text. ¿Qué texto? El current name. Ya lo tenemos ahí. ¿Y ahora qué hay que hacer? Pues recapitulamos de nuevo, ¿vale? Hemos cogido la vista que nos ha llegado. Nos hemos hecho una copia. La hemos inflado. Copiamos la vista. Aquí inflamos la vista que nos ha llegado con nuestro layout personalizado. Aquí, ¿qué hacemos? Nos traemos el valor actual dependiente
de la posición. ¿Vale? Y aquí decimos, referenciamos el elemento a modificar y lo rellenamos. Fácil, ¿verdad? Fácil. Correcto. ¿Y ahora aquí qué? ¿Ya hemos terminado? Pues devolvemos esa vista y nos quitamos ese error. Listo, con esto ya está todo hecho. Devolvemos. Inflada y modificada con nuestros datos. Pues vamos a ver si es verdad eso de que está hecho y vemos si funciona. Pero esto es todo. Se pueden hacer algunas mejoras. Se pueden hacer algunas mejoras de cara al rendimiento. Pero en esencia, así es como trabaja un ListView y así es como trabaja el adaptador. Bueno, mientras se va corriendo esta aplicación, hemos creado el adaptador, pero no lo hemos enlazado con el ListView. Bueno, pues vamos a enlazarlo aquí. No pasa nada, lo hacemos después, lo hacemos más tarde que eso. Enlazamos con nuestro adaptador personalizado. Y aquí decimos, primero creamos la instancia de nuestro adaptador. Adapter. MyAdapter. ¿Y qué se le pasa? Ahí lo tenemos, contexto. Este contexto, porque ahora sí estoy en un activity. Layout. Hacemos referencia al layout como ya sabemos. List item. ¿Y qué era lo último? La colección que hay que pasarle de valores. Ahí lo tenemos. ¿Y ahora qué hay que hacer? Pues adjuntarlo. ListView. Puntos el adapter. MyAdapter. Volvemos a correr esta aplicación. Y vamos a comprobar si es verdad que esto está funcionando. Pues aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos con el icono, con su margen, que está centrado, tiene el mismo a la derecha que a la izquierda. Está centrado conforme a la vista, con los píxeles de alto que le hemos dado. Tenemos aquí el texto del colorcito que tenemos y también lo tenemos centrado. Y el clic sigue funcionando, que es el que teníamos previamente implementado y sigue funcionando. Pues bien, ya sabemos cómo customizarlo. Este es muy sencillo, pero realmente esa es la esencia. Después, igual que hemos hecho con el TestView, para ir personalizando, si tenemos una lista en vez de nombres solo de un objeto que tiene nombre e imagen, pues la imagen la hubiésemos cambiado igual que hemos cambiado el nombre y es la misma lógica. Así que ya sabemos cómo customizarlo, aunque vamos a ver algunas mejoras de rendimiento y vamos a ver un poco más en profundidad y un poco más cómo customizarlos correctamente.